Ok, estamos listos. Bienvenidos a esta semana número 1 del módulo 4, Auditoría y Norma ISO 13485. Para esta clase vamos a desarrollar bastante información introductoria a lo que respecta los elementos que se relacionan con las auditorías. Para próximas semanas entraremos en mayor detalle propiamente con la norma ISO 13485. Empezamos por hacer un ligero repaso, y digo repaso porque estos elementos que vamos a ver a continuación ya los hemos mencionado en módulos anteriores. Sin embargo, aquí empiezan a tener eh, una mayor presencia, ¿verdad?, en la temática de auditoría que vamos a desarrollar prácticamente en toda la clase de hoy. El primer elemento, repaso, es el sistema de gestión de la calidad, por sus siglas SGC. Recordemos qué era eso. Bueno, el sistema de gestión de calidad es un conjunto estructurado de políticas, de procesos, procedimientos, recursos y responsabilidades que una organización implementa para asegurar que sus productos cumplen consistentemente con tres cosas: los requisitos del cliente, con las normas aplicables y con los reglamentos legales. En industria de dispositivos médicos, los sistemas de gestión de calidad tienen un propósito crucial, y es garantizar la seguridad y la eficacia del producto durante todo su ciclo de vida. Recordemos que esto no aplica únicamente en una etapa del proceso, sino en todo, tiene que estar presente. Los componentes principales de un sistema de gestión de calidad en industria de dispositivos médicos son los que vemos en pantalla. O sea, cuando hablamos de este tipo de sistema es porque la empresa ha hecho grandes esfuerzos en desarrollar una política y un objetivo de calidad o bien objetivos de calidad. Tiene un buen manejo o gestión de los documentos. Tiene también una buena gestión del riesgo, utilizando como referencia la ISO 14971. También tiene gestión de cambios, control de diseño y desarrollo, control de producción y procesos, capacitación constante y competencias del personal, gestión de proveedores, control de no conformidades y CAPA, que vamos a ver más adelantito, trazabilidad y registros, auditorías internas, y ahí está resaltado pues porque vamos a ahondar este tema, y revisión por la dirección. Entonces vemos que el sistema como tal es muy robusto, es muy complejo, pero es necesario, como lo veíamos en esta diapositiva al final, que nos dice claramente que estos sistemas de gestión de calidad garantizan la seguridad y la eficacia del producto durante todo el ciclo de vida. Entonces, es una ardua tarea que se debe desarrollar precisamente para alcanzar ese objetivo. Otro elemento también crucial en la temática de hoy, y también a modo de repaso porque lo hemos mencionado en clases anteriores, es el ciclo PHVA. Recordemos que este ciclo es un modelo diseñado por William Edward Deming. De hecho, en algunos escenarios a esta herramienta se le conoce como el ciclo de Deming. Y consiste precisamente en enfocarse en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos que permitan el cambio constante en las organizaciones, y de esta manera pues que sea capaz de adaptarse a a las exigencias del mercado, tanto por parte del cliente como por parte de la legislación, del comercio, inclusive obviamente de la tecnología. Ahora, ¿qué significa implementar un ciclo PHVA o de Deming? Bueno, para implementar este ciclo estamos hablando de que es todo un proceso que implica la gestión de una secuencia continua de planificación, de ejecución, de evaluación y de mejora. Y como la misma palabra nos dice, es algo cíclico, o sea, esto es sin fin.
El ciclo PHVA es un método estructurado. ¿Por qué es estructurado? Porque son 4 pasos que se llevan a cabo en un orden específico. Y a través de estos es posible asegurar que el proceso cumpla con objetivos, se controle adecuadamente y se logre una mejora de forma sistemática en todo lo que se esté gestionando. Ahora, ¿qué pasa después de que se ha implementado por completo uno de estos ciclos? Vean qué interesante, dice, el ciclo vuelve a comenzar. Eso es lo que pasa cuando hemos hecho el recorrido de las 4 etapas, que no se hacen en un día ni en 2 horas. Cuando se completan las 4 etapas, se vuelve a repetir y así cíclicamente. Cada interacción, ¿verdad?, de este ciclo hace que el proceso sea más robusto, tenga menos errores, cumpla mejor los requisitos regulatorios y se aumente su eficiencia. Esto ahora me viene a la memoria a modo de ejemplo, tal vez para entender a profundidad lo que representa este ciclo. Es cuando ustedes van, por ejemplo, al gimnasio y por primera vez se ponen a utilizar una máquina, una caminadora, ¿verdad? Las primeras minutos, ¿verdad?, de utilizarse, probablemente hay un nivel de cansancio muy severo, mayor deshidratación, tenemos una alteración en el ritmo cardíaco muy acelerado, sentimos que de pronto nos ahogamos, que ya no podemos más y de pronto no aguantamos mucho, por así decirlo, rapidito nos bajamos de la banda. Pero si usted repite el proceso un día más, 2 días más, 3 días más y lo hace de forma repetida cada día, este proceso va a generar, ¿verdad?, una menor resistencia por parte de nuestro cuerpo, nos vamos a adaptar más, vamos a ser capaces de elevar el nivel, la velocidad, etcétera, la elevación de la banda. Y esto es un poco lo que nos quiere decir cuando dice que si el proceso se repite, se hace más robusto. ¿Ok? Entonces vamos a lograr que aquello que estaba débil, que estaba tal vez un poquito inconcluso, que no estaba tan bien elaborado, conforme generamos el proceso una y otra vez, este ciclo empieza a afinar y a mejorar los resultados, haciendo que inclusive estos sean cada vez más óptimos. A eso es lo que se quiere llegar, ¿verdad?, cuando se implementa este ciclo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda sobre este repaso de los 2 conceptos? Si me confirman entonces que estamos claritos, recuerden que si hay preguntas me ayudan ahí con las participaciones en el chat o utilizando el micrófono. Excelente, gracias por confirmar que estamos claros. Bien, entramos ya en la materia que más nos interesa para toda la clase de hoy, que son las auditorías. Empezamos de lleno con la mejor referencia y es la ISO 19011-2018, que es la versión vigente. Esta ISO tiene por nombre Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión y es una norma internacional que establece directrices para auditar sistemas de gestión. Incluye también principios de auditoría, gestión del programa de auditoría, cómo se tienen que realizar las auditorías y la competencia y evaluación de los auditores. O sea, todo está, como dicen, fríamente calculado en esta norma. La norma 19011 es capaz de dar lineamientos en una forma de orientación para que el auditor, cuando va a realizar sus tareas, pueda implementar de forma efectiva el programa de auditoría, que más adelante vamos a ver qué es esto. Si nosotros tomáramos el tiempo, ¿verdad?, de conocer a profundidad la norma 19011, pues encontraríamos, por supuesto, una serie de capítulos. Los primeros, ¿verdad?, son bastante generales y básicamente la referencia de mayor importancia aquí sería a partir del capítulo 4 y hasta el 7.
Esta tablita que tenemos en pantalla, ¿verdad? Es un súper resumen de lo que podemos encontrar en cada uno de estos capítulos y también cuál es el propósito que cumple específicamente en la actividad de auditoría. Vamos a ir viéndolo de forma pausada. En el caso del capítulo 4 hace referencia a los principios de la auditoría, que son varios, por ejemplo, la integridad, la presentación justa, el debido cuidado profesional, la confidencialidad, la independencia, el enfoque basado en evidencia y el enfoque basado en riesgo. Vamos a ampliar estos principios en unas diapositivas más adelante. Aquí nada más, repito, esto es un resumen. El propósito de este capítulo 4 es asegurar que la auditoría se realice con ética, con objetividad, con evidencia confiable y con un enfoque preventivo. Ahora, las personas o el equipo auditor que participa en las auditorías pues deben ser lo más objetivas posibles. Tienen que mantener una conducta ética, ¿verdad? Que no ponga en riesgo los resultados que se recaben con auditoría. En el momento en que se genera la duda de que mira, el fulano o la sutana ahí cambió, modificó, pasó por alto, le está tapando allá la torta al amigo, en ese momento toda la fidelidad de la información se cae, ¿verdad? Y deja de tener validez. Entonces en este capítulo se hace referencia a la relevancia de esa conducta ética por parte de los que participan. En el capítulo 5 se hace mención de la gestión del programa de auditoría. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que es necesario que se establezcan objetivos en el programa de auditoría, que se haga una evaluación de riesgos y de oportunidades, que se defina el alcance, los métodos y los criterios, que se asignen de forma clara los roles, las tareas, los recursos necesarios para la auditoría, y también hace referencia a la implementación, al seguimiento y a la mejora del programa. ¿Cuál es el propósito del capítulo 5? Garantizar que las auditorías se planifiquen, se administren y mejoren de forma sistemática, asegurando eficiencia y consistencia. En el capítulo 6 se tiene por título la realización de la auditoría, y aquí encontraríamos contenidos como el inicio de una auditoría, la revisión documental, la preparación de un plan de auditoría, la ejecución en el sitio, la recolección de evidencia, la redacción de hallazgos, la reunión de cierre, el seguimiento posterior. Es decir, que el capítulo 6 tiene por propósito definir paso a paso cómo es que se ejecuta una auditoría, desde la planificación hasta las acciones posteriores al informe que se entrega. En el capítulo 7, que hace referencia a la competencia y evaluación de los auditores, vamos a encontrar información referente a las competencias que se requieren por parte de los auditores, el conocimiento técnico y sectorial que ellos necesitan, los atributos personales, la evaluación del desempeño del auditor y el desarrollo de competencias. Esto con el propósito también de asegurar que los auditores tengan habilidades, conocimientos y comportamientos necesarios para auditar con eficacia y con rigor técnico. O sea, no es cualquiera el que hace esta labor. Y tampoco se puede tomar a la ligera, se debe de contar con el personal óptimo para esto. También hay unos anexos, ¿verdad?, que van desde el A hasta la F, que son guías complementarias. Ahí se pueden encontrar más referencias o detalles de la competencia del auditor, las auditorías combinadas o conjuntas, las auditorías remotas, técnicas de muestreo en auditoría, comprender el contexto y la organización, y auditorías multidisciplinarias. En general, estas guías van a ofrecer orientación adicional para adaptar auditorías a distintos contextos, a métodos, sectores y modalidades modernas. Así que es bastante compleja y completa, ¿verdad?, esta norma, que genera pues esa guía
o esa referencia para que la actividad de una auditoría se desarrolle de forma consistente. Y hablando de auditorías, ¿qué es eso? Bueno, de acuerdo a lo que establece precisamente esta misma norma, la 19.011, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Las auditorías son mecanismos por los cuales una organización es capaz de identificar proceso a proceso las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene el sistema integrado de gestión que se ha implementado en la empresa. Por lo cual, la auditoría es el punto de partida para analizar y planificar las acciones de acuerdo con lo revisado en los hallazgos, que permitan tomar las decisiones necesarias para encaminar a la organización hacia la mejora continua. Y disculpen que vuelva a utilizar como ejemplo un tema de ejercicios, ¿verdad? Pero imagínense lo que es que de pronto yo llegue a un gimnasio por primera vez y que el instructor, sin preguntarme nada, me diga, mira, usted con solo verla, a mí me parece que necesita hacer 100 sentadillas, ocupa hacer 200 lagartijas y tiene que ir a levantar por una hora X cantidad de peso para ver si mejora. ¿Cómo sería posible que alguien que no me conoce, que no sabe mi situación, mi condición de salud, ni siquiera mi objetivo por el cual estoy yendo al gimnasio, pueda simplemente por verme asumir lo que necesito? Eso no está bien, ¿verdad? Pasa igual con auditoría. Un auditor no puede llegar y simplemente entrar a una empresa y por lo que vio a primera vista decir la empresa está a pura vida o más bien está muy mal. La auditoría se va a basar siempre en evidencia, en elementos que pueda utilizar para refutar o para establecer si algo está bien, si algo está mal o si algo puede mejorarse. La auditoría es un medio, como dice al final, para evaluar la eficacia de los sistemas integrados de gestión, para identificar riesgos y también para determinar el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Bueno, primero, y aquí está pues bastante puntual, examinar 3 cosas: que se cumplan los requisitos, que hay una conformidad con los intereses de la organización y que los objetivos tienen el desempeño esperado. Además, la auditoría puede identificar problemas, riesgos y oportunidades de mejora en la organización. Estos son los 2 objetivos esenciales. Hay 2 tipos de auditoría. Tenemos las auditorías internas y las externas. Las internas son realizadas por el propio personal de la empresa y se hace con el fin de evaluar el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad. Pero también tenemos a las auditorías externas, como dice la palabra final, se realiza por auditores que no laboran dentro de la misma organización o de la misma empresa. Generalmente estos auditores tienen sus propias consideraciones dentro del proceso de auditoría en lo que respecta a métodos, técnicas y herramientas, o sea, son totalmente independientes a la empresa. En otras palabras, esta es realizada por clientes, por reguladores o por entes certificadores. Y para ampliar un poco más este particular, generalmente las empresas grandes tienen su propia oficina interna de auditores, ¿verdad? Son personas que están en la misma planilla, ¿verdad? Que cualquier operario, que cualquier gerente de la misma empresa. Son contratados precisamente para que hagan constantes auditorías en todo lo que se hace en la empresa. Y ellos se van a ajustar a los requerimientos propios del negocio. Pero también están empresas externas que brindan servicios
de auditoría, que obviamente, ¿verdad? Se parte del hecho que son muchísimo más objetivos, porque ellos en buena teoría no llegan a revisar, ¿verdad? Una empresa para quedarle bien a la empresa. Ellos van a llegar con totalmente abierta a decir lo que es, tal cual es, sin maquillar, sin alivianar, ¿verdad? La situación que se esté presentando. Y estas empresas son contratadas, repito, pueden ser por los mismos clientes, por un ente regulador, por ejemplo la FDA, o por entes certificadores. Y como ya lo veíamos, ¿verdad? En la diapositiva anterior, ¿para qué la auditoría? Para examinar, para identificar problemas, riesgos, oportunidades de mejora. Esas son las funciones que comparten ambas auditorías, tanto la interna como la externa. Lo que pasa es que en la interna a veces, ¿verdad? Aunque se intenta que haya objetividad, puede ser que por un tema de ser los mismos colaboradores del negocio, tiendan, ¿verdad? A no estar tan comprometidos, por decirlo de alguna manera, con la objetividad. Pero la parte externa o la auditoría externa sí logra de mejor manera que esas labores de verificación sean concretas, completas y transparentes. Ahora, ¿cómo se complementan ambas auditorías? Porque no es que están divorciadas, ¿verdad? Ellas se pueden complementar. Vemos por aquí en este esquema que en el caso de las auditorías internas son, como ya lo dijimos, auditores propios de la organización, pero la externa son externos, son totalmente independientes. En la auditoría interna, el proceso obviamente es una auditoría interna propia del negocio y que va a evaluar el sistema de gestión y a identificar áreas de mejora. En el caso de la auditoría externa, que son procesos de auditoría que van a validar el cumplimiento normativo y van a asegurar una certificación. Ahora, ¿qué pasa con estos procesos, tanto internos como externos? Que estos resultados se van a compartir. ¿Para qué? Para verificar la ineficiencia y las oportunidades de mejora que ambas encontraron, o sea, se complementan. De esta manera es posible que haya una mejora en los sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque al final las auditorías, y lo vamos a detallar también un poco más adelante, se pueden lograr acciones correctivas y también implementar mejoras. Así que ni una es más importante que la otra, ni una está divorciada de la otra, se complementan. No es raro que cuando hay visitas de entes externos a la empresa, haya inclusive reuniones con el departamento de auditoría interna. Esto les permite de alguna manera, ¿verdad?, tener información clara, oportuna y global del negocio, siempre y cuando, ¿verdad?, no se permita o se evite más bien generar cierta influencia, ¿verdad?, sobre los auditores externos. No es que yo, si soy auditora interna, le voy a decir a los de afuera, mira, allá hay un problemita, pero mejor ni lo vuelva a ver. No, ese tipo de acciones no se tienen que presentar. La información debe ser totalmente general, objetiva. En el caso de que un auditor externo, ¿verdad?, pues requiera al mayor detalle, tenga alguna duda, no sería extraño que acuda al equipo interno de la empresa para poder aclararlo. Ok, me gustaría saber si hasta este punto se entiende con claridad la diferencia entre auditoría interna y externa. Por favor me confirman y si no, me dicen para ampliar más. Ok, gracias Joel por confirmar que está claro. No tengo mensajes en el chat por acá por el momento, entonces asumo que vamos bien. Ok, ¿cuáles son los criterios de auditoría? Por ahí se mencionaba esa palabrilla, ¿verdad? Bueno, los criterios son referencias contra las cuales se va a evaluar un proceso, un sistema o bien una organización durante la auditoría. Los criterios están relacionados con tres elementos: el cumplimiento,
la conformidad y el desempeño. El cumplimiento es el grado en que una organización sigue leyes, reglamentos o bien obligaciones externas que son de carácter obligatorio. Por ejemplo, en auditoría, el auditor verifica si la empresa está cumpliendo con requisitos legales relacionados con dispositivos médicos. Por ejemplo, regulaciones de un ente sanitario, requisitos de seguridad, normas obligatorias. Y cuando se hace mención al cumplimiento, se responde la pregunta de ¿se están cumpliendo las leyes o no? Cuando hablamos de criterios de conformidad, son el grado en que un proceso, un producto o un sistema satisface los requisitos definidos por la propia organización o por normas voluntarias. En el plano de la auditoría, el auditor evalúa si la empresa cumple con criterios internos o normativos voluntarios, como la ISO 13485, que veremos en próximas clases. Si cumple con procedimientos internos, con manuales de calidad, con especificaciones técnicas. Y en este caso, las conformidades van a responder a la pregunta: ¿se sigue lo que se dice que se hace? Y por último, el criterio de desempeño es la medición en que tan bien se ejecuta un proceso o un sistema en términos de eficiencia, eficacia y resultados. En auditoría, el auditor evalúa la capacidad del sistema para alcanzar objetivos, indicadores, reducción de errores y mejora continua. El desempeño se puede entender a través de la pregunta: ¿funciona bien el proceso? Entonces, siempre que hablemos de criterios de auditoría, van a sustentarse en alguno de estos tres elementos: en cumplimiento, en conformidad o en desempeño. Un ejemplo de criterios de auditoría, para hacerlo un poquillo más, más material el tema. En el caso específico de industria médica, si se audita, por ejemplo, un proceso de control de esterilización, los criterios que se pueden tomar en cuenta podrían ser si existe un procedimiento interno de esterilización y se está cumpliendo bien, o si no existe. Si existen parámetros validados en el registro de validación, si hay requisitos regulatorios de la autoridad sanitaria, y en el caso ahora que hubiera o que se fuera requerido el uso de óxido de etileno, si se está aplicando o implementando la ISO 11135. El auditor va a comparar lo que ocurre en la práctica con lo que dicen los criterios. Entonces, si esos 4 elementos que acabo de resaltar, la empresa dice que los tiene, que los implementó, el auditor va a tener que utilizarlos para evidenciar si se están cumpliendo de forma correcta o no. Ese va a ser el criterio utilizado para completar su labor de campo. Luego tenemos los principios de auditoría según la ISO. Esto era lo que veíamos en una tabla hace un ratito atrás, ¿verdad? Que yo les dije que íbamos a ampliar un poquito más adelante, y aquí ya estamos. Esto lo encontrábamos en el capítulo 4 de la ISO 19011. Los principios para auditar. Número 1, la integridad. ¿De qué o de quién? Del auditor o del equipo auditor, porque no se puede creer que una auditoría va a ser realizada solo por una persona. Generalmente hay todo un equipo de auditores. Estas personas deben actuar siempre con honestidad, con ética, con responsabilidad en todas las etapas, incluyendo aspectos de confidencialidad, de transparencia y de respeto por la información sensible. Por ejemplo, un auditor no se puede poner ahí a vacilar o a empezar a jugar de muy simpaticón, ¿verdad? En un proceso tan delicado y tan riguroso como es una auditoría, porque esto podría, ¿verdad?, acarrear algún tipo de cuestionamiento acerca de qué tan confidencial será todo lo que él está conociendo y también compartiendo.
Por ejemplo, la información sensible que el auditor encuentra no puede ser divulgada de ninguna manera, ni en una red social, ni en una conversación allá. Nos fuimos a comer algo en un restaurante y mira, el tema de conversación es contarle a mis amigos lo que encontré en auditoría en la empresa XY. Jamás. Otro principio de auditoría es la presentación imparcial. ¿De qué? De los hallazgos, las conclusiones y los reportes, porque estos deben ser veraces y exactos, sin ocultar hechos ni exagerarlos, garantizando la objetividad del informe. Es bastante común, ¿verdad?, que el auditor aprenda a basarse solo en la evidencia. Aquí no caben las emociones, por decirlo de alguna manera, en cuanto a decir, a mí me parece, yo sentí que el fulano de tal andaba en algo raro. No, ahí los sentimientos no aplican. Todo tiene que ser basado en hallazgos, en elementos que puedan ser utilizados como evidencia. También la diligencia profesional. Los auditores deben aplicar el cuidado, la competencia técnica y el juicio profesional apropiado. Esto implica que se tiene que preparar, que tiene que hacer una revisión cuidadosa y que tiene que ser uso responsable de las metodologías que él aplique durante el proceso. O sea, aquí no aplica el batear, el ver a ver qué pasa, ver a ver qué se me ocurre. Eso no funciona. También el principio de la confidencialidad, un poquito de lo que mencionaba 2 puntos adelante. La información que se recopile durante toda la auditoría es privada y debe protegerse. No debe utilizarse para obtener ventajas personales o para perjudicar a la organización. Por ejemplo, mira, conozco a alguien de la competencia, qué ganas de ofrecerle la información que encontré. No, jamás, ¿verdad? La independencia, otro principio, el auditor debe ser independiente del área auditada, evitando conflictos de interés. Es esencial para mantener imparcialidad y credibilidad. Y aquí un ejemplo para que esto se entienda más. Si, por ejemplo, yo fuera auditora y me contratan, auditora externa, y me contratan para ir a hacer mi labor en la empresa donde trabaja, qué sé yo, un primo mío. Ahí, ¿verdad? La recomendación sería que yo no me involucre, que ojalá haya una separación de todo lo que tenga que ver con el primo. ¿Por qué? Porque podría prestarse, ¿verdad?, para poner en duda de que, mira, seguro la profesora, bueno, en este caso Nancy, ¿verdad?, como es el primo, tal vez no va a hacer su trabajo como tiene que ser, para ver cómo lo beneficia, etcétera. Cuando se da ese tipo de situaciones, repito, la recomendación es separar al auditor del área o del todo de ese proyecto y pues ubicarlo en otra empresa si fuera el caso. Otro principio es el enfoque basado en evidencia. Las conclusiones siempre deben basarse en la evidencia verificable. No es de que, mira, vieras que aquí en tal operación, en el turno A, se está presentando una situación que hay que vigilar. Ajá, ¿por qué? Es que por ahí vi una hojilla que andaba ahí, no estaba completa. Ok, muéstrame la hojilla. No, es que no la tengo, pero la vi por algún lado. No, eso no se puede verificar. Tiene que ser suficiente y pertinente, evitar suposiciones y juicios sin sustento. Y por último, el principio del enfoque basado en riesgos. Esto es bastante moderno, ¿verdad? Muy reciente, que se ha implementado o que se ha encontrado más bien en esta ISO. Hace referencia a una planificación y ejecución de la auditoría, basándose en el uso del análisis de riesgos para priorizar áreas críticas, optimizar recursos y mejorar la eficacia del proceso o de los procesos. Y decíamos de una u otra manera, ¿verdad?, que esa labor tan importante del auditor pues requiere también el uso de técnicas, porque a ver, no solamente es que voy a ir a caminar ahí por la planta a ver qué veo y con eso ya hago mi trabajo de auditoría. No, hay técnicas que permiten obtener evidencia objetiva sobre el desempeño de un sistema de gestión de calidad. Las más usadas o las más utilizadas son, por ejemplo, la observación visual, que es la más común, ¿verdad?, durante la visita de auditoría. Consiste, pues como dice el término,
en revisar visualmente el entorno, los procesos, los documentos, los registros, desde diferentes perspectivas para obtener una primera impresión del funcionamiento de la organización y validar aspectos operativos o de control. Pero también está la revisión de documentos, que deriva de lo identificado en la observación visual, ¿verdad? Yo puedo mirar que hay un manual de procedimientos, pero no me puedo quedar solamente en haberlo observado y haberlo anotado, también tengo que revisarlo. Esto me va a permitir comprender la estructura del sistema de gestión, verificar su conformidad con la normativa aplicable y detectar posibles inconsistencias o brechas. También se puede aplicar como técnica un examen de registro, que es una parte esencial de la observación visual. Los registros muestran evidencia histórica del desempeño del sistema y son fundamentales para demostrar conformidad y apoyar la toma de decisiones en mejora continua. También la entrevista de empleados, a lo que yo creo que la mayoría le tiene pavor, ¿verdad? Pero es parte de las técnicas. Esto busca obtener información directa de quienes realizan los procesos, su perspectiva, que permite validar la ejecución real, identificar desviaciones y aportar criterios claves para determinar la conformidad con requisitos legales, normativos y propios de la organización. Entonces, cuando un auditor se acerca a preguntarnos, mira, cuénteme usted cómo hace su trabajo, y usted qué es lo que hace, usted considera que el hacer esto es lo correcto, y ese tipo de entrevista, ¿verdad? De diálogo un poquito guiado, le va a permitir al auditor tener datos más allá de lo que va a encontrar en un papel. El muestreo de evidencia también es otra técnica y es crucial debido al tiempo limitado de las auditorías, que de hecho ya casi hablamos sobre el tiempo. Se analiza una muestra, por ejemplo, representativa de datos, de documentos o de casos para identificar patrones. Puede incluir información cualitativa o cuantitativa. A partir de la muestra, el auditor va a determinar si existen no conformidades o si es necesario profundizar en registros adicionales. Por ejemplo, si un auditor necesita verificar el tema de la capacitación que ha recibido, el entrenamiento que han recibido todos los operarios, sería poco razonable pensar que en una empresa donde hayan, no sé, pongámosle 3.000 operarios, el auditor vaya a tener tiempo de revisar 3.000 expedientes. Eso es poco probable. Él lo que va a hacer es decir, mira, deme al azar, qué sé yo, 10 expedientes de diferentes turnos. Y lo que encuentre en esos expedientes son una muestra que le va a permitir tener un criterio de si están bien capacitados o no. En síntesis, las técnicas se pueden combinar, no significa que solo se pueda usar una de estas. Y ellas van a permitir pues que las auditorías sean más completas y confiables, que se puedan generar hallazgos sólidos que contribuyan al fortalecimiento y a la mejora del sistema de gestión de la organización. ¿Con qué frecuencia se realiza una auditoría? No sé si ustedes se lo han preguntado o se lo han estado preguntando durante la clase. Esto va a depender de diferentes factores, de la importancia del proceso a auditar, del desempeño del proceso en el sistema de gestión y de los resultados de los hallazgos de la última auditoría. Entonces, por lo menos estos tres elementos o variables van a determinar con cuánta frecuencia se pueden llevar a cabo las auditorías en la empresa. Hay empresas que hacen una al año, unas que hacen una al mes o lo hacen bimensual o trimestral. Eso va a depender de los intereses propios de la empresa. ¿Cuánto tiempo puede demorarse una auditoría aplicada? También va a variar dependiendo del tipo de auditoría, del tamaño de la empresa y de la complejidad de los procesos que se van a auditar. Hay variables que pueden influir en la duración, por ejemplo, tamaño de empresa, cantidad de líneas de producto, grado de documentación, el estado de los sistemas de gestión de calidad y la experiencia del personal auditado. Ahí en ese recuadro pues tenemos algunas posibles, llamémoslo, eh, digamos que, bueno, no es un pronóstico, se me fue la palabra,
Unas posibles, digamos que métricas de la cantidad de tiempo que podrían demorarse. Por ejemplo, una auditoría interna puede tardar entre 1 a 5 días, dependiendo de la cantidad de procesos a evaluar y también del tamaño de la planta y del equipo que audita, ¿verdad? Una auditoría de certificación ISO 13485, que tiene al menos 2 fases, puede ser ampliado, ¿verdad?, entre 3 a 10 días, pero va a depender de la complejidad. Una empresa pequeña no va a ser lo mismo que auditar una empresa grande. Auditorías de vigilancia, auditorías de la FDA y auditorías de proveedores. Esto va a ser muy relativo, pero aquí tenemos por lo menos una noción. Yo he conocido auditorías generales, ¿verdad?, de empresas que literalmente el equipo auditor externo llega a solicitar un área, ¿verdad?, física dentro de la empresa. Se le tiene que proporcionar, llamémoslo así, una oficina, ¿verdad?, con todos los recursos disponibles, y terminan estando ahí 6, 7, 8 meses hasta un año, dependiendo de lo complejo que sea la empresa y lo que se esté revisando. Ahora, cuando una auditoría se lleva a cabo, se pueden encontrar diferentes resultados. Aquí lo quise hacer a modo de tabla también porque me parece que es bastante práctico verlo así a verlo en una prosa. En una auditoría se pueden dar conformidades, no conformidades menores, no conformidades mayores, observaciones, oportunidades de mejora, conclusiones de auditoría, recomendaciones, acciones correctivas, informes de auditoría y de seguimiento. O sea, cuando el trabajo de los auditores finaliza, ellos pueden generar cualquiera de estos resultados. En el caso de las conformidades, por ejemplo, en industria médica, puede ser un procedimiento de limpieza validado y registros completos. Si fueran no conformidades menores, podría ser el registro de capacitaciones con una firma faltante. En el caso de no conformidades mayores, un producto liberado sin evidencia documentada de pruebas funcionales. Si fueran observaciones, podría ser procedimientos operativos estándar o POE actualizados, pero el personal aún no entrenado en la última versión. Oportunidades de mejora, digitalizar registros de calibración para evitar errores manuales. Conclusiones de auditoría, el sistema de gestión de calidad, es eficaz y mayormente conforme. Se detectaron 2 no conformidades menores. Un ejemplo de recomendaciones: mejorar el control de versiones de documentos externos. Un ejemplo de acción correctiva: crear un plan CAPA para trazabilidad incompleta. Ahorita vamos a hablar de CAPA. Informe de auditoría, informe enviado a gerencia con hallazgos, evidencias y seguimientos. Y un seguimiento podría ser que la auditoría de cierre, para confirmar corrección en el control de etiquetas, está dando algún tipo de plazo, ¿verdad?, o tiempo para darle precisamente el seguimiento adecuado. Entonces, en auditorías vemos que hay, llamémoslo así, unas palabras un poquillo técnicas, ¿verdad?, que pueden resultar precisamente del proceso. ¿Cómo se da seguimiento a esos resultados que acabamos de ver después de que ya se ha aplicado la auditoría? Bueno, hay varios pasos y vamos a conocer a continuación. El seguimiento es importante y yo, permítanme, voy a volver a aprovechar el ejemplo del gimnasio. Cuando ustedes van con un objetivo bien claro al gimnasio, ¿verdad?, y le dicen al entrenador: mire, mi objetivo es masa corporal, prepararme para un maratón, qué sé yo. Y el entrenador pues les da el plan, ¿verdad?, de ejercicios, etcétera. Va a llegar un punto en donde cuando usted cumpla el objetivo, la cosa no termina ahí, sino que hay que ver qué rendimiento usted obtuvo cuando cumplió el objetivo. Precisamente algo parecido ocurre cuando se finaliza una auditoría. La auditoría puede presentar
no conformidades, observaciones, recomendaciones, como lo que acabamos de ver en la tabla, y la cosa no termina ahí. La empresa les va a tocar trabajar en darle seguimiento a esos resultados que la auditoría arrojó. Por ejemplo, si la auditoría dice, mira, encontramos una no conformidad, usted no está haciendo bien esto y esto y esto. Ahí no es que voy a agarrar el papelito y lo voy a archivar y continúo con el proceso. La empresa va a tener que hacer esfuerzos por hacer la corrección para que esa no conformidad sea resuelta, pero para eso hay que darle seguimiento. Entonces vamos a ver los pasos a seguir precisamente para esto. El primer paso obviamente es que el auditor o el equipo auditor haya generado el informe de auditoría, donde se van a encontrar las no conformidades, las observaciones, oportunidades de mejora, evidencias recopiladas, etc. El paso 2 va a ser analizar la causa raíz de esos resultados. Por ejemplo, ante cada no conformidad, la empresa debe determinar por qué ocurrió empleando metodologías como el Ishikawa, los 5 porqués, el ANFE, análisis de procesos, o sea, la herramienta que quieran, pero deben descubrir qué causó esa no conformidad. El paso 3 es desarrollar un plan de acción correctiva. Hace un ratillo les decía cuando mencionaba el CAPA, ¿qué era eso? Bueno, son las siglas precisamente de acciones correctivas y preventivas. El responsable del proceso va a tener que definir en este punto cuál va a ser la acción inmediata de contención, cuál va a ser la acción correctiva, la acción preventiva, quién va a ser el responsable, cuál va a ser el plazo para dar respuesta, y muy importante es que exista una evidencia de que se hizo la corrección de la no conformidad. El paso 4 va a ser implementar el CAPA. Aquí la empresa debe ejecutar la acción o las acciones comprometidas en el paso anterior. Por ejemplo, supongamos actualizar procedimientos, capacitar al personal, mejorar controles, modificar registros, revisar documentación técnica. Y para todo esto debe existir evidencia. Recordemos, los papelitos hablan. Paso 5, verificación de la eficacia. El auditor interno o el responsable de calidad debe validar que la acción correctiva que dijeron que se había hecho se implementó realmente. Porque también acordémonos ese típico frase de que el papel aguanta lo que le pongan. Bueno, no solamente es escribir, mira, vamos a actualizar procedimientos, vamos a capacitar personal, vamos a mejorar controles, sí, lindísimo, pero ok, demuéstremelo. Y cuando lo venimos a verificar en este paso 5, debe haber una buena conjunto de datos, ¿verdad? O evidencias que garanticen que lo que se dijo que se iba a hacer se aplicó realmente. Hay que ver si el problema no vuelve a ocurrir, o sea, que esa implementación haya sido suficiente para que no se repita el error. Se mantienen los estándares de calidad y se cierra correctamente la no conformidad. Y en el paso final, que es el cierre formal, una vez que se han validado las correcciones, se cierra oficialmente la no conformidad, se actualiza el sistema de gestión de calidad y se deja evidencia documentada. Es importante, no lo mencioné, pero en todos estos procesos de auditoría siempre va a mediar un sistema informático donde se va a ir respaldando todo el proceso de auditoría. Van a haber pues algunas, llamémoslas así, secciones, que es donde se almacenan los resultados de auditoría, por ejemplo, las no conformidades, y esto tiene acceso tanto el grupo auditor como la empresa que fue auditada. Y ahí es donde se empieza a alimentar con evidencia todas las acciones que la empresa ha implementado para corregir o para mejorar dependiendo de lo que se haya indicado en el informe. Si estuviéramos hablando de auditorías externas, por ejemplo, de certificación o de la FDA, aquí sería inclusive necesario entregar seguimientos a esos organismos certificadores. Aquí podría ser necesario que estas entidades exijan
evidencias adicionales y también inclusive no es raro que se exija otra auditoría de seguimiento. Entonces va a depender obviamente del tipo de auditoría que sea, pero recordemos que cuando hablamos de auditorías externas como de una entidad certificadora o de la FDA, ellos no se pueden, llamémoslo así, dar el lujo de creer a buenas y primeras en lo que se le dice. Generalmente ellos van a requerir ir a hacer la inspección personal, ¿verdad?, de la situación para que haya una mayor confianza del proceso que se realizó. Bien, y hablando de los auditores, pues aquí obviamente debemos entender que existe, ¿verdad?, un perfil y competencias específicas para quienes asumen estos roles. Estas personas deben demostrar un pensamiento crítico, objetividad, habilidades de comunicación, manejo de evidencias y capacidad de análisis. Debe basarse siempre los resultados de la auditoría en evidencia verificable. Así que, por ejemplo, una persona que es muy calladita, que es muy tímida, probablemente un puesto, ¿verdad?, de estos no le sea muy funcional porque necesita tener la habilidad de comunicación. Tiene que ser obviamente muy observador, muy crítico, muy analista, ¿verdad?, de lo que tiene en su entorno y para que de esta manera pues sus labores sean bien eficientes. No sé si por casualidad, ¿verdad?, alguien se ha ido ahí como preguntando qué raro, porque hablamos de auditorías y estos dispositivos médicos. Bueno, ahorita vamos a aterrizar la idea con dispositivos médicos, por supuesto, pero también les dejo por ahí la inquietud. No es raro, ¿verdad?, que una persona ya con experiencia en industria de dispositivos médicos que pase luego a formar parte de un departamento de calidad, se le llegue a dar una oportunidad inclusive de asumir algún rol de auditoría si obviamente se capacita de forma adecuada, ¿verdad? Entonces también todo esto es bastante relevante. La auditoría como tal o el proceso de auditoría requiere de al menos 4 etapas. La etapa de planificación, que es donde se define el alcance, los criterios que ya vimos, los recursos y el cronograma de actuación. La ejecución, donde van a darse las entrevistas, la revisión documental y las observaciones de procesos. La tercera etapa es la documentación, donde se preparan los hallazgos claros, objetivos y basados en criterios. Y por último, la reunión de apertura y cierre, que es donde se da la comunicación del auditor o del cuerpo de auditores hacia la empresa que se está verificando. Este es un esquemita donde podemos de pronto apreciar, ¿verdad?, de forma más global, cómo es que se da, por ejemplo, una auditoría en una empresa de dispositivos médicos. Aquí tenemos, ¿verdad?, la salvedad de que estamos utilizando como base el ciclo de Deming, ¿verdad?, que vimos al principio de la clase. Entonces vean qué interesante. En la primera etapa del ciclo de Deming, que es planificar, para efectos de la auditoría tendríamos que establecer objetivos de auditoría, identificar riesgos y oportunidades del programa y definir alcance y recursos del programa. En la etapa de hacer, ¿verdad?, habría que seleccionar los equipos de auditores y definir el cronograma, definir criterios, métodos y procedimientos de auditoría, realizar auditorías con métodos como la observación, revisión de documentos, entrevistas, etc. Luego tendríamos la etapa de verificación, donde habría que evaluar hallazgos frente a requisitos de la ISO 13485 que todavía no hemos visto, también de normas aplicables, comunicar resultados de auditoría y determinar conformidades o no conformidades para que al final se utilice o se aplique la última etapa del ciclo, que es actuar. Aquí se revisa y se analizan los resultados de auditoría, se implementan las acciones correctivas y de mejora, se actualizan sistemas de gestión de calidad para que todo el proceso obviamente esté más robusto y más completo. ¿Cómo se realiza una auditoría? Bueno, antes de responder la pregunta,
Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta el momento o alguien quiera hacer un comentario relacionado con lo que hemos abordado hasta acá. Ok, gracias a los que están confirmando que estamos claros. Ok, a modo de generar un poquito ahí de dinámica, ¿alguien de los que están por acá ha participado de auditorías? Eh, Tal vez si me levantan un dedito arriba y así confirmo si han participado de auditorías, si han sido auditados. Empecemos por ahí. Ok, Stephanie, Joel, ok. ¿Han participado de auditorías siendo ustedes los auditores? No, profe, yo no. Ok, ok, está bien. Entonces, generalmente, ¿verdad? Lo que más experiencia se observa aquí es que estemos del otro lado de la moneda, que somos nosotros a quienes auditan. Em, pero es un proceso, ¿verdad? Y ustedes no me dejan mentir, bastante tediosillo, se genera un ambiente de mucho estrés en la empresa. Ahí a veces andan los niveles de tolerancia un poquillo bajos, ¿verdad? Precisamente por la presión que genera este proceso. Obviamente todas las empresas quieren sacarse, por así decirlo, nota 100, que no aparezca ninguna no conformidad, pero es bastante difícil, ¿verdad? Que eso se logre. Tendría que ser todo perfecto. Sin embargo, por ahí leía yo en algún momento que las no conformidades no deberían ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar, que precisamente es el enfoque, ¿verdad?, que tiene los sistemas de gestión de calidad y de los que precisamente las auditorías pues hacen su aporte. Bien, ¿cómo se realiza una auditoría? Tiene su inicio con la aprobación y la publicación del programa. Repito, hablábamos de que la primera etapa de la auditoría es la planificación. Esto implica, ¿verdad?, al menos un 80% del éxito del proceso. Luego, una revisión inicial de los documentos asociados al proceso. Un grupo auditor no puede simplemente llegar a la empresa y decir, mira, venimos a revisar papeles. Ajá, ¿cuáles? Di, no sé, ahí los que tenga a mano. No. Ellos vienen, ¿verdad? Con un cronograma, con un programa específico de qué vienen a verificar. Eh, a través de tener esto clarito de los documentos que se requieren, se puede desarrollar el plan de auditoría y se va a elaborar inclusive listas de chequeo para que todo esté muy organizado. Esta secuencia de pasos iniciales estará contemplada en la planificación, en el diseño y la implementación desde la perspectiva netamente de la planeación plasmada en el capítulo 5 de la norma 19.011. Los numerales del capítulo 5, lo veíamos al puro inicio, ¿verdad? Hacen mención a generalidades, establecimiento de objetivos del programa de auditoría, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, establecimiento de un programa de auditoría, implementación del mismo, seguimiento del programa y revisión y mejora. O sea, un programa de auditoría es bastante amplio y es muy detallado. En la medida en que esté bien desarrollado, en esa medida los resultados obtenidos de la auditoría van a ser más aprovechados. Bien, lo he mencionado varias veces en la noche, ¿verdad? La ISO 13485, que va a ser, como dicen, el personaje principal de este módulo. Hoy pues vamos a mencionarlo nada más en temas propios de auditoría. Ya para la próxima semana y en adelante conoceremos el contenido de esta norma. Esta es la norma que trata de los sistemas de gestión de la calidad específicamente para dispositivos médicos. Es una norma internacional que establece requisitos para un sistema de gestión de la calidad específicos en el diseño, fabricación, distribución y servicio relacionados con dispositivos médicos.
¿Para quién aplica esta norma? Para fabricantes de dispositivos médicos, para distribuidores, para laboratorios, para empresas de software médico, para importadores, para empresas que brinden servicios asociados. O sea, es amplio la cantidad de participantes, ¿verdad? A nivel comercial o económico, como queramos verlo, que pueden aprovechar o implementar esta norma en sus procesos. La norma 13.485 establece 8 requisitos para las auditorías. El primer requisito dice que debe establecerse un programa de auditoría interna. Ya yo expliqué eso, que es un programa. La organización debe planificar y mantener un programa documentado de auditoría que considere el estado y la importancia de los procesos, los cambios que afectan al sistema de gestión de la calidad y los resultados previos de auditorías anteriores. Este programa debe incluir la frecuencia de auditorías, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y los reportes. El otro requisito es que las auditorías deben determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con requisitos propios de la organización, requisitos de la norma 13.485, requisitos legales y regulatorios aplicables y si el sistema está implementado y mantenido de forma eficaz. El siguiente requisito es la selección de auditores y la realización objetiva. La organización debe seleccionar auditores que aseguren imparcialidad y objetividad, que eviten que auditen su propio trabajo, ¿verdad? Porque eso no sería para nada ético. Es como que a mí me digan, mira Nancy, revise su trabajo y dígame cómo está. Bueno, partiendo del hecho, ¿verdad? Que uno no tuviera ética, yo diría, ah, no, todo está perfecto, pura vida. Y tal vez no sea así. Entonces, para evitar esa situación es que se evita que los propios auditores revisen su propio trabajo y definir criterios de competencia. El otro requisito es la planificación de auditorías. Aquí cada auditoría debe planificarse considerando el alcance, los criterios de auditoría, las responsabilidades, los métodos de auditoría, las reuniones de apertura y cierre. O sea, antes de empezar una auditoría siempre debe haber una reunión con pues los mandos medios y altos de la empresa para informar acerca de cómo se va a trabajar la auditoría, y cuando finalice también se hace una reunión de cierre para informar de forma general qué fue lo que se encontró, y también la comunicación de los hallazgos. El requisito 5 es el registro y documentación. Aquí deben conservarse registros que incluyan resultados de auditoría, evidencias objetivas, no conformidades encontradas, acciones tomadas, y estos forman parte de los registros obligatorios de un sistema de gestión de calidad. Las auditorías no son al final documentación que se archive y que se olvide. La auditoría como tal o los informes de auditoría como tal terminan siendo también una evidencia del compromiso que la empresa tiene con la calidad. Si un cliente nuevo dice, mira, fíjate que me han dado buenas recomendaciones de ustedes, pero ¿cómo me comprueban ustedes que de verdad ustedes son buenos? Ah, mira, te podemos hablar de las auditorías que hemos tenido durante los últimos años. Han sido tantas, estos han sido los resultados y esto es lo que hemos hecho, ¿verdad? Para mantener resultados óptimos. Eso es una forma de evidenciar para un cliente y generar confianza. El requisito número 6 son las acciones correctivas y seguimiento. Cuando se identifiquen no conformidades, se deben tomar acciones correctivas oportunas, realizar seguimiento para verificar la eficacia de las acciones y el cierre adecuado de las no conformidades. El requisito 7, integración con la mejora continua. Los resultados de las auditorías deben alimentar la revisión por la dirección, contribuir a la toma de decisiones para mejorar procesos, ajustar recursos y cumplir requisitos regulatorios. Y por último, el requisito 8,
que es el cumplimiento regulatorio. En dispositivos médicos, la ISO 13485 exige que las auditorías consideren requisitos regulatorios como las buenas prácticas de manufactura, los requisitos locales de la autoridad sanitaria, en nuestro caso es el Ministerio de Salud, y requisitos y registros de trazabilidad y controles de documentos. Entonces vean que la misma norma que regula la actividad de dispositivos médicos también tiene requisitos en temas de auditoría. Las auditorías, repito, no son un juego, ¿verdad? Tienen un nivel de seriedad, de compromiso y un sentido oficial, ¿verdad? Del resguardo que tiene la empresa en temas de calidad. Así que siempre todo tiene que estar alineado pues con estándares, y qué mejor que esta norma que es propia de la entidad o de la empresa que nos interesa, que es industria médica. Un resumen rápido de lo que hemos mencionado acerca de la ISO 13485. Esta exige que las auditorías internas sean planificadas, objetivas, documentadas, basadas en competencias, con registros completos y con acciones correctivas verificadas, asegurando el cumplimiento tanto con la norma como con los requisitos regulatorios de dispositivos médicos. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar a una parte bien interesante, porque lo que me interesa de aquí en adelante es ir amarrando, por así decirlo, un poquito los conceptos que vimos al inicio de la clase con estos últimos que hemos abordado. ¿Qué función cumplen las auditorías en la industria de dispositivos médicos? Bueno, las auditorías cumplen un rol crítico en la fabricación de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque la calidad y la seguridad del paciente son fundamentales. ¿Y qué mejor manera de garantizar esto que a través de auditorías? Recordemos entonces que las principales funciones de las auditorías son verificar el cumplimiento regulatorio, por ejemplo en el caso de industria médica. A través de esto es posible asegurar que la organización cumple con normas y requisitos como lo que establece la ISO 13485, con regulaciones de la FDA, con regulaciones europeas, y esto va a permitir evitar sanciones, rechazos de productos o retiros del mercado. También es posible evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque permite verificar si los procesos están correctamente implementados, si están documentados, si son controlados y si funcionan según lo planificado. También es posible identificar no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora. Las auditorías detectan desviaciones que pueden impactar la calidad del dispositivo médico, por ejemplo, fallas de documentación, procesos inconsistentes, falta de controles o errores de trazabilidad. También se puede garantizar la calidad y seguridad del producto. ¿Por qué? Porque se validan que los controles de calidad aplicados durante la fabricación, el ensamble, pruebas y la liberación del producto sean confiables. Se brinda confianza a clientes, a distribuidores y a organismos reguladores. Las auditorías internas y externas, lo que decía hace un ratito, demuestran la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la calidad. ¿Qué ocurre si una auditoría revela no conformidades graves? Perfectamente se puede rechazar el registro sanitario, se puede suspender la certificación ISO 13485, el producto puede ser retirado del mercado automáticamente, se puede prohibir la venta o distribución hasta que se corrija el problema encontrado, se aumenta la vigilancia por parte de la autoridad, o sea, la autoridad va a tener, como dicen, ¿verdad?, la lupa encima de esa empresa que está presentando no conformidades graves. En dispositivos médicos esto puede detener completamente la comercialización. Así que
Ojo con las auditorías, los esfuerzos que se hacen porque los sistemas de gestión de calidad sean completos, ayudan a que no se presenten no conformidades graves. ¿Cómo entonces integramos los conceptos de sistema de gestión de calidad, auditorías y ciclo de Deming? ¿Cómo integramos estos tres conceptos? Bueno, podemos decir que el sistema de gestión de calidad es el sistema estructurado para asegurar calidad y cumplimiento en dispositivos médicos. Las auditorías verifican que también funciona ese sistema. Y el ciclo de Deming es la metodología que permite mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad. Así que la auditoría pertenece a una fase de verificación del ciclo de Deming. Totalmente podemos llegar a la conclusión de que estos conceptos están estrechamente relacionados. En conclusión, para exportar, las empresas costarricenses deben cumplir con lo que exige el país destino, lo que usualmente incluye auditorías externas o certificaciones ISO como la 13485. Las auditorías son un elemento crítico para poder fabricar, distribuir y comercializar dispositivos médicos. Funcionan como un mecanismo formal para demostrar seguridad, calidad y cumplimiento regulatorio, requisitos indispensables para acceder a mercados nacionales e internacionales. Las auditorías son esenciales para poner un dispositivo médico en el mercado. ¿Por qué? Porque validan el cumplimiento del sistema de gestión y de las normas, garantizan la seguridad y la calidad del producto, permiten obtener certificaciones regulatorias para la venta y aseguran la vigilancia continua durante toda la vida del producto. Sin auditorías adecuadas, no es posible fabricar ni comercializar dispositivos médicos de forma legal y segura. Bien, ¿preguntas? Esa última frase me gustó muchísimo. Comentarios. ¿Qué les pareció el tema de auditorías? Previamente lo habían escuchado, conocían un poquitito. Logramos ampliar detalles importantes sobre este aspecto. ¿Qué les parece? Gracias a los que están confirmando que queda claro. Ok, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? También ya disponible el examen que está abierto desde hoy y hasta el próximo miércoles 17 de diciembre. Eso sí, hasta las 12 del mediodía. Les adelanto, vienen ahí unas preguntillas que hay que darles una buena lectura. Una buena lectura. Si no me equivoco, vienen 14 preguntas de selección múltiple o de marcar con X que conocemos comúnmente. Y vienen, creo que son 5 de falso y verdadero. Lean con detenimiento cada enunciado, por favor. No se vayan ahí a la ligera a responder lo que primero se les ocurra. Hagan un repaso de la materia como sugerencia. Y pues bueno, si Dios lo permite, nos estaríamos viendo la próxima semana. Siempre ahí pues dejarles claro que cualquier preguntita que surja en el transcurso de estos días pueden ubicarme a través del correo electrónico de IPEA. Si todo está clarito, chicos, chicas, sería todo por el día de hoy. Agradecerles el ratito que le dieron a la clase. Ojalá que no se hayan quedado sin ninguna duda ahí, ¿verdad? Que haya quedado todo bien claro y completo. Y de mi parte, pues sería todo por hoy. Que tengan una feliz noche.